La percepción de un lado, del lado de los políticos, de que todo el tiempo hay que prestarles atención, es antidemocrática, es peligrosa y es intrusiva. No sé si estoy siendo muy estricto con el tema de la ley, pero a mí sí me parece que nadie podría calumniar a nadie, que además es muy común hoy en día en las redes. Eso es lo difícil, dicen una cosa en público y después cuando tienen que dar las explicaciones lo disfrazan de una cosa ya venial. Y los periodistas hicimos una carta pidiendo como un punto final pues a esa tendencia a decir cualquier cosa que a uno se le viniera a la cabeza para aniquilar a alguien. En la mentalidad paranoide o en el estilo paranoide de la política hay un tema que uno tiende, o ellos tienden a idealizar los poderes del enemigo. Sí. Entonces, como el enemigo se supone superpoderoso, yo puedo hacer cualquier cosa también. Hola, Ricardo. Hola, Alejandro. Me acordé ahora, antes de empezar, de mi profesor de inglés de secundaria, bachillerato, que cuando estaba enseñándonos a escribir, decía que cada párrafo tenía que tener una cosa que llamaba the topic sentence. Sí. Como resumirlo en una... Corazón de la... Sí, el párrafo iba a desarrollar después esa primera frase, sí, que ya lo decía todo. Que lo decía todo. Sí. Entonces, ¿sobraría un poco el párrafo? Sobraría el párrafo, sí, que tiene esa contradicción. Yo creo que eso lo planteábamos un poquito, si era tan buena la primera frase, ¿para qué lo que viene? El resto. Y quiero plantear el topic sentence de este episodio, día. Que si es muy buena se podría acabar inmediatamente, porque ya sería tan bueno que ya todo está dicho, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Sería el episodio de tercera vuelta más corto en nuestra ya larga historia. Sería el más viral. Quiero que hablemos de cuáles son los límites razonables a la libertad de expresión de un jefe de Estado o de un presidente. Me parece un tema urgente, además. Y quiero que empecemos un poco con esa afirmación que es algo paradójica, irónica y lógica del presidente que está siendo censurado. ¿Es eso posible? Yo creo que no. Es más, ni siquiera le quito el yo creo que no. Es imposible que un presidente en un país además presidencialista sea censurado. Tiene todo en sus manos. El jefe del Estado colombiano usualmente tiene un poder enorme y un poder mediático enorme y de comunicaciones enorme. Entonces con las redes sociales tiene un canal propio, oficial, hoy en día RTBC. Claro, oficial. Utilizado de manera propagandística. Sin pudor. Sin ningún pudor. Tiene las redes sociales, tiene canales de YouTube y tiene acceso a todos los medios de comunicación. Yo creo que todos se mueren por una entrevista. Él incluso creo que reitera que solo le gusta dar entrevistas, sobre todo a medios internacionales. Tiene esos medios internacionales que ahora ningún medio es del todo internacional, todos nos llegan a nosotros. Tiene las redes de todos los ministerios, las redes de la presidencia en todas las plataformas. Realmente es imposible censurar es difícil censurar a alguien en el mundo hoy en día. Hoy en día con las redes sociales es difícil. Mucho menos va a ser posible censurar a un presidente, y además un presidente con 8 millones de seguidores. Es decir, es muy descabellado y muy diciente de estos días que mucha gente termina haciendo memes con el presidente amordazado. Es increíble que gente esté de acuerdo con esa afirmación. Si nos doblemos a los años 40 y 50, en Colombia y en el mundo tal vez, había una censura oficial. Sí. Había incluso censuradores. Los libros tenían que pasar por filtros. Sí. Casi que era una función predominante de muchos estados. Cierto. Decir qué se publicaba, cómo se publicaba, de qué manera, y ahí es donde está el tema de la censura, ¿no? Y la libertad de expresión como la base de una democracia de verdad. Totalmente. Bueno, había listas negras de libros. Desde la Inquisición en adelante uno podría ver poderes dominantes que callan voces. Exactamente. Después, en tiempos de Guerra Fría, uno ve que los gringos le responden a los soviéticos con códigos el código Hayes, el código tal, el macartismo. Bueno, persecuciones oficiales que tratan de callar cualquier voz que sea muy crítica con lo establecido, con el establecimiento. Entonces,
eso está inventado, eso ha sido combatido, eso ha sido luchado. Yo veo mucha gente, muchos periodistas que cuando el presidente dice que lo están censurando, salen molestos a debatirlo, y yo creo que tienen toda la razón, porque es que ha habido una gente que sí han callado, que ha terminado en la cárcel por lo que dijo, por lo que pensó, y no sé, graduarse de censurado en este mundo, siendo el que tiene el poder en las manos, es muy cínico, o al menos muy descabellado. Es descabellado. Incluso, Ricardo, ahora pienso, hay un género de la literatura que consistió en evadir la censura, en escribir críticas al régimen predominante, disfrazándolas de tal manera que no parecieran como tales, pero que en el fondo lo eran. Claro. Y esa forma sutil de hacer la crítica social dio origen a grandes obras maestras de la literatura. De la literatura y en el cine. Y en el cine. Increíble, sobre todo en el cine de Hollywood, que era tan lleno de censura. ¿Cómo lograban que cortar un fotograma para que no saliera mucho tiempo un hombro sin ropa? O cómo lograban decir las barbaridades más impensables con frases de doble sentido. Es obras de teatro, esta novela que me gusta mucho, El Maestro y Margarita, por ejemplo, una forma de burlar la censura. De burlar la censura soviética en este caso. El mismo Arthur Miller jugando con el macartismo en Las Brujas de Salem. Completamente. Hablamos la semana pasada del caso Padilla, de poemas fuera del juego que no eran muy explícitos. No, era una parodia, digamos. Eran, sí, alusivos a ciertas formas de censura, pero no como una crítica directa al régimen. Pero ahora pasa el tiempo y es el jefe de Estado que se presenta como censurado. Pero yo creo que hay la otra cara de este debate, y es por qué nos inquieta lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo del otro lado, hemos tenido como 4 debates. El presidente difamando, calumniando, injuriando personas, y el Consejo de Estado teniendo que establecer esos límites. Sí. El papel de la televisión pública y de RTBC, esto de la propaganda oficial, hasta dónde llega, hasta dónde es tolerable. Sí. Los influencers o este ecosistema digital pagado con recursos públicos, y ahora el último son las alocuciones, hasta dónde puede el presidente decir yo me encadeno, como dicen en Venezuela. Sí, eso es muy discutible, pues ya se ha vuelto rutina la transmisión de los consejos de ministros, ya digamos los memes han ido bajando, los videitos que le mandaban a uno ya son poquitos, se volvió parte del paisaje esa transmitidera de consejos de ministros, y realmente lo que pasó ayer, esta semana, en la transmisión de esta semana, pues es solamente novedoso porque fue una afrenta a una decisión del Consejo de Estado. A mí me parece que en Colombia la gente no tiene tan claro el Consejo de Estado. Me parece que la Corte Suprema suena clara. Después de la Constitución del 91, la Corte Constitucional suena muy clara. Suena muy importante, muy definitiva. Pero el Consejo de Estado falta explicación sobre cómo es igual de importante. Sí, cómo es una corte tan importante como esas, y cómo es de grave que un presidente mame gallo con una decisión de la Corte del Consejo de Estado. Es decir, lo que hizo Petro ayer fue un malabarismo muy descarado de decir esta parte del Consejo de Ministros es una locución. Se echó 1 hora y pico hablando fresco, pues tranquilo, y después siguió en el Consejo de Ministros cumpliendo, según él, la sentencia, porque desde que él terminaba su alocución empezaba la transmisión del Consejo en solo los medios institucionales, solo en los medios institucionales. Pero era una burla. Cumpliendo, en principio, la letra, exacto, pero violando flagrantemente el espíritu de la orden del Consejo de Estado. Totalmente. Y es tan evidente, y hay como una trampa jurídica, porque él va a seguir alegando siempre que cumplió, que es cínico.
Totalmente. Es cínico. Totalmente. Es cínico. Y cínicos los que lo respaldan. A mí me impresiona mucho de verdad la deshonestidad intelectual de tanta gente que cree en las causas que uno cree, la justicia social, lo hemos hablado mil veces, de las causas de la izquierda, las causas de la socialdemocracia, como uno las quiera llamar, son como más importantes que llevarle la cuerda al presidente en esas jugadas. Hay que ser honesto intelectualmente y decir, eso que hizo este tipo es burlarse de una rama del poder y se supone que eso es lo que no vamos a hacer cuando somos serios en el gobierno. Yo creo, Ricardo, que en el fondo lo que hay en juego aquí es si el presidente es un demócrata o no. Sí, es una buena pregunta, sí. Porque él tiene a su merced todos los medios de comunicación. Y en el fondo yo creo que si es un verdadero demócrata debe tener formas de autorrestringirse. Y decir, mi voz no puede ser la única ni puede ser avasallante. Porque si quiero que sea, lo puede ser. Y es. Está en todas partes. Es avasallante. Yo lo mido por la columna. ¿Qué hace uno? ¿Qué puede uno hacer esta semana de columna? Casi siempre tiene que ver con Petro. Y uno dice, no, el esfuerzo de... Hablemos de otra cosa. Sí. Voy a ver todo lo que está pasando en el mundo porque estoy siendo ciego a un montón de cosas que están pasando porque la voz es avasallante. Y es... Sí, está en todas partes. Copa el horizonte político. Es todo lo que él diga es lo que importa. Por eso yo quise proponer el tema del topic sentence, pero no voló, ¿no? Leí un libro para la Feria del Libro de Javier Cercas. Sí. Sobre el Papa. Se llama El loco del Dios en el fin del mundo. Y ahora se me viene a la cabeza una anécdota que hay en ese libro muy bonita de cómo el Papa se autolimitó en temas que tienen que ver con su figuración mediática. Durante la pandemia, las misas del Papa comenzaron a ser transmitidas y los medios vaticanos quedaron descrestados con la audiencia que tuvo, una gran audiencia global que se contaba en cientos de millones de personas. Todos dijeron, nunca habíamos tenido esta audiencia. Ya la pandemia fue acabándose y fueron a decirle al Papa que siguiera con las misas transmitidas por todas las redes. Y el Papa dijo, no. Yo quiero que los fieles vuelvan a sus parroquias y no me voy a meter en todos los espacios. Increíble. ¿Sí? Y ese es el espíritu que uno espera. Claro. Sí, claro que el presidente tiene que contar su cuento, echar su relato, claro, defender sus políticas, decir lo que tenga que decir, tiene cómo hacerlo, lo va a seguir haciendo. Es incluso su deber defender lo que está haciendo, explicar lo que está haciendo, ir a las plazas, todo lo que piense él que deba hacer. Pero impedir el diálogo entre los demás, eso no es democrático. Y meterse en todo. Meterse en la casa de la gente. Es en la casa. Eso, yo sentí que cruzó una línea, es difícil de definir. Sí. Él la llama censura. Y plantea el debate de nuevo, un debate complejo. Es decir, no, es que este es entre yo que represento el pueblo y 5 ricos que dominan los canales privados y medios de comunicación de Colombia. Lo caricaturiza de esa manera. Sí. Lo vuelve esta especie de dilema donde él representa la democracia, pero irónicamente está representando algo distinto, creo yo. Claro, esto de 5 ricos contra él es incluso patético, es un argumento patético. A mí me preocupa que alguien lo reciba, lo asuma, porque me parece que es de un irrespeto con las salas de redacción. Exactamente. En todo el país, que además reciben amenazas diarias, reales, que es la forma más brutal de la censura, las amenazas de muerte, las persecuciones de parte de muchos frentes colombianos que siguen siendo violentos y no sé, solo ponerse al nivel de alguien que de verdad está siendo perseguido por lo que dice, por lo que piensa, pues es muy injusto, muy inescrupuloso. Es esa caricaturización de los dilemas de la sociedad populista entre una élite que él describe como corrupta y un pueblo que él representa. Él solamente representa. Se me viene a la cabeza, Ricardo, un tema personal, donde ya está como la dimensión más jurídica de este tema. Yo tuve que presentar una tutela por una calumnia que hizo el presidente de manera reiterada en varias audiencias públicas. Y el Consejo de Estado revisó la tutela, una decisión dividida,
Pero dijeron, en todo caso, una libertad de expresión del presidente. Y la libertad de expresión es sí. Y yo dijeron, usted es una figura pública. Presidencia, cuando respondió la tutela, fue bastante inteligente, dijéramoslo así, porque dijo, no hay una calumnia. El presidente no lo está acusando de corrupción, simplemente está planteando un debate público sobre el uso de los recursos de la educación. Y se definió así, es decir, entre dos figuras públicas, pues uno tiene que ser tolerante. Y la tolerancia tiene que ir incluso hasta tolerar la difamación. Pero ese límite no ha sido establecido jurídicamente todavía. Con respecto a Vargas Lleras, creo que hay algunas sentencias recientes aquí y allá. Pero que el presidente tuvo también que rectificar un par de veces, además. Lo que yo creo que debería pasar es que la Corte Constitucional se pronuncie. Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero sería interesante esos límites con esta presencia que ya describimos como avasallante. ¿Hasta dónde llega? Yo me acuerdo ya no me acuerdo cuál es el año, pero cuando Uribe llamó a Daniel Samper Ospina violador de niños. Sí, 2006, 2007, sí. Yo creo que ya él era expresidente. Ya eres presidente. Sí. 17, tal vez. 17, 18, algo así. ¿Qué pasó? Pues pasó primero que los medios, yo incluso participé, y los periodistas hicimos una carta pidiendo como un punto final a esa tendencia a decir cualquier cosa que a uno se le viniera a la cabeza para aniquilar a alguien. Obviamente el expresidente Uribe sabía que Daniel Samper Ospina no era un violador de niños. Y la defensa, cuando Daniel también le puso una tutela para que rectificara, era que él no lo estaba diciendo en ese sentido, que era figurado, que maltrataba los derechos de los niños, luego los violaba. Era un esguince ahí, un truco. Es que eso es lo difícil. Dicen una cosa en público y después, cuando tienen que dar las explicaciones, lo disfrazan de una cosa ya venial. Le crean un contexto nuevo que no estaba inicialmente, y la intención era aniquilarlo al periodista, a Samper Ospina, y todos los periodistas firmaron esa carta. Es decir, desde la gente que uno identificaría con uribismo hasta la gente que uno identificaría con una izquierda, por ejemplo. O sea, una reacción pero unánime, de un bloque de directores, periodistas, columnistas. Realmente fue una carta muy unánime, una cosa muy contundente que a mí me pareció importante, porque pues nadie puede decir lo que le da la gana sobre otro. Y porque eso sí es un terreno que está claro, es decir, el límite que tiene la libertad de expresión es la calumnia y la injuria en las leyes. Por supuesto, todos hemos aprendido que la vida sucede en las zonas grises, y por eso las zonas grises tienen que ser aclaradas por la ley, y en este caso la zona gris de la libertad de expresión pues es la calumnia. La ley aclara que su límite es la calumnia y la injuria, y que ahí se está cometiendo un delito. Cuando a alguien le dicen que es un violador de niños y no lo es, pues eso es un delito. O cuando a alguien le dicen que se robó una plata y no se la robó, pues se está cometiendo un delito. Entonces, creo que no es contundente no la ley, sino las autoridades a la hora de hacer respetar esa ley. Ahí está lo difícil, Ricardo, porque primero tiene que establecer un límite. Esos límites tienen que lidiar con las zonas grises, y cada caso es un universo en sí mismo. Es muy difícil una disposición general, llevarla a cada caso y sacar una conclusión, y después hay que hacerlo cumplir. Cierto. Y en este caso, si es el presidente el involucrado, él es el que tiene los medios para hacer cumplir algunas órdenes. Entonces se vuelve muy difícil. Muy difícil. Y ahí es donde este es el argumento que hemos autodescubierto en esta conversación, y es que si no hay una voluntad democrática por parte de un jefe de Estado, un presidente, por tener esos límites, es decir, yo tengo que, primero que todo, dar ejemplo, y segundo, tengo tanto poder, calumniar a alguien es tan grave si lo hago yo, que debería restringirse. Claro. Y ahí está el doble filo que tú decías, al que se refiere el Consejo de Estado en ese caso, de las personas públicas, que es
A mí me tocó, bueno, me invitaron a asistir a una audiencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la libertad de expresión y de información frente a los derechos a la honra y al buen nombre en redes sociales, se llama el tema en concreto, a partir de una acción de tutela que se había puesto porque alguien se sentía afectado por algo que se había dicho en redes sociales. Se hizo esta audiencia que duró de la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional participó medio mundo de los abogados expertos en eso, y al final nos tocó hablar a Héctor Abad y a mí como representantes de gente que escribe y cuyo tema más importante en la vida es la libertad de expresión, realmente. Y esa distinción era muy clara. Era, si uno es indefenso y lo ataca alguien con un poder muy grande, que podría pasar, por ejemplo, cuando Petro, con 8 millones de seguidores y redes sociales y bodegas a favor, ataca a alguien indefenso, como por ejemplo Hanna Escobar en el caso de los debates de la reforma a la salud. Que la llamó nazi. Sí, porque... Además hay que decir que lo único que ella había hecho era argumentar. Sí, argumentar. Nomás. Argumentar de pronto a veces con humor. Sí. Y que podía ser... Con cierta vehemencia. Con vehemencia y humor, lo cual es permitido dentro dentro de cualquier debate. Y una persona con ese poder llamando a otra nazi, ahí habría un límite en lo que se discutió ese día en esa audiencia. Claro, cuando las dos personas son más públicas y tienen más peso, más respaldo, pues más seguidores o lo que sea, empiezan a dudar de si son las reglas del juego. Yo lo dudo. Yo no sé si estoy siendo muy estricto con el tema de la ley, pero a mí sí me parece que nadie podría calumniar a nadie, que además es muy común hoy en día en las redes. Es muy común, sí. Lo que pasa es que uno tampoco puede desgastar la justicia en cada debate político donde se puede cruzar ese umbral de la calumnia. Y pues las redes es que casi que un porcentaje alto de lo que pasa ahí es calumnia. Entonces, ¿cómo haría uno si recibiera todos los días demandas? Por eso me parece, de nuevo, Ricardo, el tema de la actitud, la voluntad democrática de no convertirse en el gran hermano, en una voz que calumnia, que injuria, que señala, además quiere ser avasallante, quiere ocupar todos los espacios, quiere meterse a la casa. Ahí esos límites tienen que ser más autoimpuestos que impuestos desde afuera por una autoridad judicial, aunque también algo debe decirse al respecto. Hay algo de fundamentalismo ahí, como de delirio fundamentalista. Y paranoide también. Hay algo en la mentalidad paranoide o en el estilo paranoide de la política. Hay un tema que uno ellos tienden a idealizar los poderes del enemigo. Sí. Entonces, como el enemigo se supone superpoderoso, yo puedo hacer cualquier cosa también. Claro. Sí. Y pasa también, uno oye a la gente que está asustada por el presidente, que yo creo que también le dan unos poderes, también, unos superpoderes también, de que este señor se va a quedar para siempre y va a crecer y se va a engordar y va, bueno, en fin, como una cosa de monstruo cinematográfico que es lo mismo que él ve en los supuestos 5 ricos que imaginará frotándose las manos y planeando cómo van a joder al pueblo. Es una cosa muy delirante. Es delirante de parte y parte, ¿no? Sí. Porque muchos ven este Leviatán que ya nos va a aplastar. Sí, ya vino. Y el Leviatán se percibe a sí mismo como una especie de débil, ¿no? De débil. David contra Goliat. Y en este punto yo no creo que sea mentira que él se percibe así. Es decir, porque a veces uno piensa, ¿será de cínico que está diciendo que lo censuran? ¿Será de descarado? ¿O a qué está jugando? Porque él debería saber que no lo están censurando, porque lo sabe cualquiera que mire la palabra en el diccionario, sabe que a él no lo están censurando. Pero no, pareciera que... Empeliculado, dijimos alguna vez. Sí, traumatizado. Está repitiendo la misma historia de sentirse excluido, callado, perseguido, cuando llegó al Estado hace muchos años. Es decir, él mismo habla de la Constitución del 91, esos son 34 años de pertenecer al Estado colombiano, de hacer parte del establecimiento, y es casi que un acto de magia que habría que estudiar como un fenómeno, como
estas personas que duran 30 y pico de años en el establecimiento logran desaparecer esos 34 años y sonar perseguidos. Uno podría contar esta historia, Ricardo, haciendo un resumen de lo que eran las alocuciones presidenciales. Sí. Si nos volvemos atrás, a los años 80, eran momentos muy especiales. Muy especiales, muy inesperados. Cuando hablaba el presidente, todos teníamos que estar ahí. Sí, claro. Sí. Ahora, ¿Cuántas? 10, 15 minutos, Más. a lo sumo. Algo grave estaba pasando, Sí. verdaderamente. Ahora no. Ahora se están convirtiendo en esto, ¿no? En una forma de mantener esta presencia avasallante. Yo creo que las cosas son más cuestiones de grado que de clase. Algo había en todos los jefes de Estado, presidentes, quienes detentaban el poder, en esta intención de que su voz estuviera omnipresente y que ocupara todos los espacios que podía ocupar. Sí. Pero eso creo que hoy es otro grado, Es otra grado. dimensión. Sí, es verdad que los presidentes aparecían muy de vez en cuando y eran casos fundamentales o despedidas del año. Aparecía lo mismo que aparece el administrador del edificio, digamos, 3 veces al año. Corto, contundente, solemne, incluso medio acartonado. Recuerdo también el rector que de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, llevaba al salón de clase. Con algo que decir, o un acontecimiento, porque algo grave estaba pasando, o un mensaje especial. Recuerdo haber leído hace muchos años una revista, El Malpensante, un artículo que yo no sé, por esos caprichos de la memoria, ahora recuerdo. Y era la declaración de un funcionario de Hugo Chávez, que se quejaba. Hugo Chávez también tenía una presencia avasallante, también estaba en todos los días. Y que cuando salía y la gente lo oía en ese instante quedaba convencida. Sí, claro. Sí, se convertían en soldados de la causa. Pero se quejaba de que con el tiempo se olvidaban de todo y se ponían a ver béisbol en televisión. En el fondo hay, Ricardo, algo de esa indiferencia con la política, que fue el tema que hablamos al comienzo, de hablar de otra cosa, que define la sanidad democrática. Es una gran paradoja que en el fondo las sociedades democráticas más sanas son las que le prestan atención a los políticos solo algunas veces, no siempre. Y que la percepción de un lado, el lado de los políticos, de que todo el tiempo hay que prestarles atención, es antidemocrática, es peligrosa y es como ya casi que estéticamente intrusiva. Totalmente, totalmente. Ver béisbol es lo que debería pasar en el común de los días. Claro. Es que uno de vez en cuando se acuerde que tiene presidente. Sí. Eso me parece que es lo justo y lo sano y como en la medida de si todo está funcionando bien. Exactamente. Alocuciones en sus justas proporciones. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo.